Bienvenidos a este programa Mentes Inquietas, podcast también en vídeo para YouTube. Aquí estamos de nuevo con el matemático, profesor de matemáticas y jefe de departamento en el instituto, por cierto, de San Pedro del Pinatar. ¿Cómo se llamaba el instituto? Dos Mares. Dos Mares. Bienvenido. ¿Cómo estás, Javier Meca? Muchas gracias. Muy bien. Gracias. Qué bueno. Mentes Inquietas porque somos amigos que hablamos, que nos preguntamos las cosas, que podemos abrir temas con humildad, no sentenciando ni a lo rajatabla, imponiendo criterios, sino en un diálogo, en un sano diálogo que hay, y debe haber ese puente siempre entre ciencia y fe. Y bueno, y hablando de lo que nos apetezca, Javier, porque no necesariamente siempre estaremos hablando de ciencia, quizás otro día nos apetece hablar, yo qué sé, de filosofía. Claro. O arte. O de arte. Sí, sí. Eso es. Y ustedes pueden proponer temas también vosotros. Permitidme que os tutee. Podéis proponer temas que os parezcan interesantes para traer a este espacio Mentes Inquietas. Y hoy vamos a hablar sobre evolución, diseño inteligente, creacionismo. Y quiero comenzar con un artículo que es de Arturo Rojas. Se titula Fe cristiana y 5 tipos de evolucionismo. Y bueno, serían los siguientes. 1. El evolucionismo naturalista ateo. Sí. Esta es la forma más radicalizada y extrema que ha asumido la teoría de Darwin, y la actual o su más representativo exponente, la síntesis neodarwinista, con la cual no podemos estar de acuerdo los cristianos en la medida en la que niega a Dios y niega la especial dignidad humana. La otra teoría sería el diseño inteligente. Es polémica, es criticada y se ha tachado como religión que se hace pasar por ciencia. No deja de tener, sin embargo, cada vez más fundamento científico y genera cada vez un mayor interés. Puede ser también completamente compatible con el teísmo cristiano y brindarle apoyo científico. En tercer lugar, tenemos el creacionismo de la Tierra joven. Sí. El creacionismo de la Tierra joven es una postura asociada al fundamentalismo evangélico y suscrita por un buen número de cristianos, sobre todo en Estados Unidos. Es la postura que se apoya en la lectura literal de los primeros capítulos del Génesis y postula, en oposición a la evolución, una creación reciente de la Tierra sucedida hace tan solo un par de decenas de miles de años. Luego tenemos el creacionismo progresivo, sería el número 4. Es otra postura muy emparentada con la anterior, pero que reconoce la antigüedad asignada a la Tierra por la física, la cosmología, la geología y la paleontología. Sin embargo, esta postura, aunque concede la gran antigüedad de la Tierra, no acepta la evolución naturalista, y al igual que el creacionismo, la Tierra joven afirma la intervención directa de Dios en ciertos momentos puntuales del proceso creativo. Y aquí viene la última, es evolución teísta. Postura estigmatizada por gran parte, esta no le gusta ni a unos ni a otros. Sí. Está estigmatizada por gran parte de la comunidad cristiana de corte conservador, que ve de entrada una contradicción de términos entre evolución y teísmo, considerando a esta postura casi como un velado ateísmo peligrosamente infiltrado dentro del cristianismo. Sin embargo, hay que decir dos cosas: que tiene historia dentro de la tradición cristiana, es decir, no es algo nuevo, y por lo mismo no obedece al deseo de acomodar la Biblia a una postura dominante de la ciencia. Y por otra parte, la evolución teísta cuenta entre sus filas con científicos de renombre que son al mismo tiempo cristianos convencidos y comprometidos, razón de sobra para escuchar sus planteamientos de manera atenta y desprejuiciada. ¿Qué creen? Bueno, en un proceso evolutivo natural, pero no necesariamente naturalista, en el cual se vislumbraría sin lugar a dudas las maravillas de la providencia y de la sabiduría de Dios. Y bueno, solo como introducción, decir esto de Albert Einstein, y al hilo del artículo de Arturo Rojas, Albert Einstein dijo lo de que solo hay dos maneras de vivir la vida: una como si nada fuese un milagro y otra como si todo lo fuera, en el sentido de que aún los que tienen una postura evolucionista teísta ven
a Dios también en la maravilla de las leyes naturales o en la maravilla de una posible evolución. Y no sé si te quieren mojar, ¿en qué punto estás tú, Javier? Bueno, a ver, yo he leído sobre todo a autores, y ahora os voy a presentar uno, que se muestran en ese último punto, ¿no? En medio, ¿no? Es evolucionista, teísta. Uh-huh. Sin embargo, yo siento que la teoría del diseño inteligente con el tiempo va a ir cobrando cada vez más adeptos. Uh-huh. Hay muchas cosas todavía por ver en eso. Y las matemáticas, por ejemplo, tienen que ver con ello, con las probabilidades de que pueda existir vida, de que exista vida inteligente. Es decir, ahí hay todavía bastantes cosas por hacer. Entonces me muevo un poco entre esas opciones, ¿no? Muy bien, muy bien. Sí. ¿Y nos has traído algunos libros? A ver, muéstranoslo. Sí, vamos a ver. Mira, uno de ellos, lo muestro aquí a cámara, es de Francisco J. Ayala, que es un gran darwinista, pero el hombre se considera cristiano. El hombre es creyente, entonces trata de aunar ambas cosas. Sin embargo, este hombre pertenece al teísmo, digamos, creacionista, evolucionismo teísta. He leído sí. la reseña sí. magistral de este libro a cargo de Carlos Marmelada y pensaba que era un libro de esos infumables, grandísimos, de esos que los tienes ahí y te da miedo empezar a leerlo y casi que es un panfleto en el sentido de que está más concentrado quizá, muy ¿no? Concentrado. Darwin y el diseño inteligente. Sí. Qué interesante de Ayala. De Francisco J. Ayala. Entonces este hombre pertenece a una generación de neodarwinistas, pero él piensa claramente que la ciencia y la fe no están reñidas. Es decir, que para él la evolución sería una herramienta que ha tenido Dios para crear la vida. Sería como una herramienta. Entonces, dice incluso algo que es muy interesante, y es que los detractores del creacionismo, del teísmo en la naturaleza, dicen, si Dios creó al hombre, se equivocó, porque la forma de nacer tan complicada ha hecho que mujeres mueran y niños también mueran. Entonces es como que ese parto tan traumático se lo podía haber ahorrado. Y Francisco José Ayala dice, no, la evolución, esas leyes que Dios ha dejado para que haya una adaptación del hombre al medio o una selección natural, defienden. O sea, él está del lado de que Dios ha puesto esas leyes o ha puesto en marcha esta maquinaria, además de que puede intervenir, por supuesto, pero eso mismo es una defensa para los que rechazan el creacionismo por el tema de lo traumático y peligroso del parto. No, es que está dentro del diseño inteligente, está dentro del plan de Dios, el que así fuesen las cosas o así evolucionáramos los seres humanos, y de esa manera justifica o aúna las dos posturas. Sí, porque de hecho de alguna manera el ser humano ha ido perdiendo instintos al contrario, ¿no?, que otros primates. Por eso necesita estar más tiempo con los padres. Es decir, el ser humano lo que va consiguiendo es una mayor educación, tiene que estar más tiempo, entonces está más indefenso, por lo tanto tiene menos instintos para poder sobrevivir en los primeros años. Se tiene que compensar una cosa con la otra. Y lo que hace que sea el nacimiento de la cultura, de una cultura, para poder mantenerse. Otra cosa que afirma Francisco José Ayala es que hay muchas pruebas como para que aquellos cristianos que rechazan el darwinismo o la evolución sean tachados de simplones, ignorantes. Hay tantas ya demostraciones de que ha habido una adaptación de las especies a la vida y una evolución que hay que afirmar que es más que una teoría, que es una realidad, algún tipo de evolución. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Sí, pasa que hay una cosa intermedia. Yo siento que cuando el científico mira atrás, mira los fósiles, mira los registros, se da cuenta de que efectivamente
hay especies que han ido pareciéndose muchísimo de unas a otras, ¿no? Desde aquella catalogación que se hizo de las especies por Buffon, ¿no? En el siglo XVIII, entonces no se planteaba, ¿no?, por qué había tantos diferentes tipos de animales con sutiles diferencias, ¿no? Está el famoso ejemplo de la cantidad de escarabajos que existen, ¿no?, que son increíbles. Sin embargo, cuando nos centramos en el presente, no queda claro haber conseguido que un animal cambie de especie. Es decir, por ejemplo, pasa con el perro, el gato. Es decir, el hombre ha hecho una cantidad de apareamientos de diferentes, y lo que ha conseguido son diferentes razas de perro, pero no ha llegado a ver en el presente una especie nueva. Quizá ahora, con la manipulación genética, se está consiguiendo una especie de pseudoespecies, algunas un poco peligrosas, ¿vale? Se le llaman quimeras, precisamente, quimeras, pero no hay una demostración clara de ver que una especie pase a otra especie. Entonces, oye, la curiosidad, queda ahí en el aire, ¿no? No se sabe. ¿Por qué peligrosas o problemáticas esas quimeras? Sí, las quimeras, bueno, tienen que ver un poco con el tema del virus, de los virus, que en laboratorios se están como mezclando bacterias, se les va poniendo genoma de virus, y entonces están haciendo cosas un poco peligrosas, ¿eh? No se sabe si el COVID vendrá o no de una quimera, eso ya son especulaciones, pero se está investigando en laboratorio en pequeñito. Pero lo que es una especie grande no se ha conseguido, se ha juntado uno con otro, pero lo que es ver un nacimiento de una especie nueva, a mí no me consta que esté así. Entonces, por eso está todavía en el aire. Es decir, es una buena interpretación, pero ahora mismo, por ejemplo, hay una interpretación según el cual la evolución, si ha existido, no ha sido continua y gradual, sino que ha sido como a grandes saltos. Grandes saltos geológicos, ¿no? Y esos grandes saltos, por ejemplo, en la Biblia aparecen, con el diluvio. Es decir, hay grandes saltos en donde hay una especie que desaparece y hay otra que resurge, ¿no? Entonces, pues ahí es donde está el misterio. Sí, cuando yo estudié un poquito acerca de creación, evolución, hablaba de esto, de cómo no está ese eslabón perdido, sí, ¿no? Ese salto de una especie a otra. Y por otra parte, hablaba también de que la teoría de la evolución y muchas formas del darwinismo ignoran las grandes catástrofes, los cataclismos que incluso han podido mover las capas tectónicas, sí, y la datación por hallar un fósil en determinado estrato de la Tierra o capa de la Tierra puede ser complicado si ha habido un gran fenómeno como puede haber sido el diluvio, que redibujó la geografía y la geología y el ecosistema del planeta Tierra. Entonces, como que en la mente del hombre la evolución es una constante, y estos autores que defienden el creacionismo hablan de grandes interrupciones. Así es. Sí. De hecho, también la teoría de la evolución, han habido diferentes teorías de evolución. Es decir, el darwinismo, digamos, es la teoría evolucionista que ha preservado. Pero, por ejemplo, a la muerte de Darwin, a final del 19, el darwinismo queda un poquito olvidado. Y entonces surgió otro tipo de evolución, que era el lamarckismo. Otro filósofo, otro naturalista, se llamaba Lamarck, que pensaba que los descendientes cogían caracteres aprendidos de sus padres. Está el famoso ejemplo de la jirafa. La jirafa era un animal que quería comer, por ejemplo, hojas que estaban en árboles superiores, y esas ganas de querer levantar el cuello hizo que sus hijos tuvieran el cuello cada vez más largo, ¿no? Esa teoría hoy en día está en desuso, pero digamos que se puso de moda porque no habían pruebas evidentes de que lo que decía Darwin, que era la supervivencia del más apto, ¿no?, o del más fuerte, estuviera claro. Sin embargo, volvió gracias también a los descubrimientos de la genética. Es decir, lo que se juntó es un poquito lo que se encontró con las leyes de Mendel. Eso relanzó un poquito otra vez la idea de que Darwin podía tener razón. Pero como teoría científica se puede falsear en algún momento, o sea, puede ser falsable. Se puede encontrar un contraejemplo. Entonces, digamos que es algo que explica ahora mismo todo lo que está ocurriendo, pero la ciencia no hay una demostración clara. Es decir, no son matemáticas, no es 1 más 1 igual a 2.
porque hay tanto por descubrir bajo tierra. Pasa lo mismo con el eslabón perdido, ¿no? Se van buscando diferentes tipos de homínidos con parecidos, pero no se termina de encontrar todo, porque... Sin embargo, es difícil ser un científico honesto, riguroso y pensar en el tiempo, el cronos de la Tierra según la Biblia, ¿no? Los 6.000 y pico años de existencia del hombre sobre la Tierra. Es difícil con los hallazgos fósiles y... Claro, por ejemplo, el carbono 14 es un método para datación de materia orgánica, como pueden ser plantas, animales, huesos. Y entonces, bueno, ese tipo de datación pues da el resultado de que estamos hablando de millones de años, ¿no? En el siglo XIX, cuando aparecieron los primeros fósiles, habían algunas personas en la iglesia que decían que quizá el diablo lo había metido ahí para hacernos tentar, ¿no? Pero bueno, quizá eso ya queda un poco... Oye, y lo del carbono 14, que a veces un pollo recién asado Sí. ha dicho que tiene 200 años de antigüedad, ¿esto cómo se explica? Bueno, la técnica del carbono 14 tiene que ver con un isótopo que se llama carbono 14, que está en toda la materia orgánica. Entonces, cuando nosotros, aunque no lo veamos, todo cuerpo que está vivo emite una radiación. Se va escapando ese carbono, ¿no? Uh-huh. Pero cuando un cuerpo muere, lo sigue haciendo de forma paulatina. Digamos que hay como una especie de curva decreciente, pero siempre se va emitiendo. Entonces, una máquina que va viendo cuántas partículas de carbono 14 va saliendo de ese cuerpo muerto puede determinar aproximadamente cuándo murió. El problema es que ese cuerpo no tiene que haber estado expuesto a radiación. Por ejemplo, hay una polémica con la famosa sábana santa de Turín, en el que se le hizo el carbono 14, dio que tenía unos 1.000 y pico años solamente, pero luego vieron que había una radiación, la sábana había estado expuesta a una radiación, no se sabe de qué, y por lo tanto ese método ya no se puede aplicar. Entonces es complicado, no es un método 100% efectivo, nunca lo es. ¿Y qué crees tú entonces en cuanto al Génesis, en cuanto a esas diferentes, el típico dibujito, ¿no? Sí. Del mono hasta el ser humano, los diferentes homínidos, etcétera? ¿Cómo puede convivir esa teoría de la evolución y hallazgos arqueológicos y fósiles con lo que dice la palabra de Dios? Bueno, ahí es donde está el cuidado de la cuestión. Yo lo que creo es que cuando miramos atrás tenemos un cierto prejuicio. Nosotros tenemos ya una cultura donde tenemos ya una vestimenta, donde tenemos unas costumbres, y no nos podemos imaginar eso de haber estado en los árboles o no haber estado, pero quizá el Génesis está escrito en un lenguaje simbólico, en el que el hombre, cuando estaba en el paraíso, quizá el hombre vivía, era otro tipo de homínido, posiblemente, no lo sé, pero un homínido que quizá fuera vegetariano o que solamente comiera frutos, y que luego ya parece ser, según investigaciones, el hombre empezó ya a aprender a comer carne, y ese cambio de dieta tiene que ver con esa salida del Edén, ¿no? O por ejemplo la época después de Noé, cuando ya se permitió comer animales. Entonces todo se puede interpretar a la luz de lo que más o menos se va viendo, pero claro, es tan antiguo mirar atrás. Aquí Ayala en su libro Darwin y el diseño inteligente, a lo largo de Darwin y el diseño inteligente, Francisco José Ayala demuestra que es perfectamente posible ser partidario de la teoría científica de la evolución de las especies y creer en la existencia de un Dios creador personal y providente. Dicho de otro modo, el concepto científico de evolución biológica no niega la noción metafísica y teológica de creación a partir de la nada y viceversa. Porque en definitiva, Ayala ve en que todo lo que haya comenzado y tenga ciertas leyes y la vida se haya abierto paso, ve a Dios en esto, ¿no? Sí, pero también es cierto que en el libro él ataca o quiere ridiculizar la teoría del diseño inteligente.
Diseño inteligente, que él dice, bueno, hay tantos, digamos, errores o cosas que vemos en la naturaleza, tal, el famoso ejemplo del apéndice, ¿no? Que parece que tenemos en el cuerpo y que nos sirve, y otros muchos ejemplos. Se habla, por ejemplo, del pulgar del panda, que desarrolló más adelante una especie de pulgar que había perdido. Entonces, claro, eso parece que no casa con un Dios inteligente que a cosa hecha dijo, bueno, pues esto tiene que ser así o no. Pero tampoco se entiende que Dios a veces dice que escribe recto en renglones torcidos. Él tiene una visión futura de cómo va a ser todo. Entonces, el problema es saber cómo lo hizo. Yo a veces pienso, y además auno la idea del nacimiento del hombre, o el nacimiento, digamos, del universo, hasta llegar a la tierra, llegar a la vida. Y dentro de la vida, llegar al ser humano, yo lo comparo a un cocinero que desperdicia cantidad de materia prima. Ajá. Pone la cocina perdida para crear luego un canapé exquisito. Y entonces... Que tú dices tanto trabajo para esto, ¿no? Y entonces sería eso, ¿no? Sería, por un lado, fuera de la Tierra sería tanta galaxia o tanto multiverso perdido. ¿Para qué? Para la Tierra. Y dentro de la vida, pues tantas especies que han aparecido, que han desaparecido, ¿para qué? Pues para llegar a la especie que tiene conciencia de sí, a la especie que se interroga por el pasado. Es decir, ese es el canapé, y todo lo demás parece que lo miramos y dice, pues esto es un desperdicio, esto es un desorden, el mundo no tiene sentido, ¿no? El cocinero es que no lo hay, pero todo está ahí para que nosotros estemos. Es un poco lo que creo, sí. Oye, qué interesante. También al hilo de esto, ¿no? Tenemos una pieza musical para poderla comentar que tiene la peculiaridad, la 10ª sinfonía de Beethoven, pero interpretada gracias a la inteligencia artificial. Efectivamente, tiene que ver con el tema también del diseño inteligente. Es decir, el hombre, de alguna manera, al estar hecho a imagen de Dios, el hombre quiere crear, y quiere crear vida, quiere crear seres inteligentes o máquinas inteligentes. Y entonces ese tipo ahora con el desarrollo de la informática, se está tratando, pues eso, de por ejemplo en el arte, coger obras musicales, coger pequeñas partituras que están sueltas, en este caso de Beethoven, y que el ordenador interprete qué pudo estar en la mente de Beethoven para hacer la 10ª sinfonía. Pero bueno, se puede interpretar, se puede escuchar, pero yo no veo alma en eso. Es decir, ahí es donde está la complejidad. Sí. Es como que el ordenador ha querido ir a la parte de la trastienda de Beethoven, ¿no? Sí, sí. Intenta buscar su estilo. Uh-huh. Pero es que el estilo, yo pienso que el estilo es algo trascendente. Es algo que no se puede explicar. El estilo es como... esa inspiración. Exactamente. Hay algo que no se puede nombrar, ¿no? Por ejemplo, muchas veces los grandes músicos, los grandes artistas se distinguen porque si tú ves una obra que nunca has visto de él, pero conoces el estilo, puedes decir, mira, esto parece que es de Goya, y aciertas, ¿no? Esto parece que es de Mozart, y aciertas, ¿no? Pues lo mismo pienso que este universo está impregnado de Dios, está todo impregnado. Otra cosa es que no lo quieras ver, pero su imagen está en todo. Está en todo. Entonces el hombre está tratando, pues eso, de crear una máquina que represente, ¿no?, el estilo de un pintor o de un músico. Y bueno, todavía pueden conseguir alguna cosa, pero yo creo que no. Yo tengo una idea de que no puede ser así. Igual, este salto del hombre a la máquina, sí. Falta algo, y es la chispa de Dios, el aliento de Dios. Vamos a escuchar entonces esta 10ª sinfonía de Beethoven.
La chispa del genio, ¿no? La musa, la inspiración, aquello que es celestial, que es divino. Sí, es eso. Yo creo que es el hombre tratando de hacer su propio canapé. Pero es eso. Es decir, Beethoven es un caso, primero creado por Dios, una persona con una historia de vida impresionante. Entonces todo lo que acumula, más toda su capacidad de creación, no puede imitarse. Yo siento que no puede imitarse. Es cierto que, por ejemplo, en ciertas cosas como el ajedrez y en algunos juegos, sí las máquinas parece que están superando al hombre. Uh-huh. Pero es porque se trata de un juego que tiene un objetivo, ganar o perder. Y porque está creado por unas reglas muy concretas, reglas que se pueden matematizar. Pero ¿quién le pone frontera al arte? ¿Quién le pone frontera al pensamiento? Ahí no hay frontera. Entonces ahí el ordenador está perdido porque en el hombre está la infinitud de la creación. En cambio, cuando tú te limitas a un juego cerrado, pues sí, ahí el ordenador es rapidísimo con su algoritmo y tal, y puede llegar a superar al hombre. En el arte y en otras cosas yo creo que no lo llegará nunca. Así que hay esperanza para los que temen que una máquina les va a quitar el puesto de trabajo, ¿no? Todavía Esperemos. Hay algo a la imagen de Dios. Bueno, y estamos ya en los momentos finales también. Comentando una obra de arte precisamente del gran escultor y pintor del Renacimiento Michelangelo Buonarroti. Miguel Ángel, que pintó en la Capilla Sixtina la creación de Adán, ¿no? Una obra que quizás es de las más conocidas de Miguel Ángel por lo elocuente de esas dos manos que se encuentran, ¿no? ¿Qué te parece esas ideas que dejó representadas Michelangelo? Pues curiosamente en la imagen lo que Dios está tocando del hombre es el dedo, es la mano, ¿no? Y la mano pasando por un médico muy antiguo de la antigüedad, no recuerdo ahora mismo, un médico romano, que dedicó el primer libro de la anatomía a la mano, pasando por ejemplo por un cirujano del siglo XVIII, se llamaba Charles Bell, dedicó un libro a la mano, y que la mano era un instrumento divino, es decir, no había una explicación de cómo puede existir un aparato tan perfecto para hacer tanta cantidad de movimientos. Entonces, la mano sería, por ejemplo, una de las partes del cuerpo, al igual que el ojo, en el que los que están a favor del diseño inteligente piensan que la evolución no puede haber llegado a algo tan complejo y tan perfecto. Entonces, el ejemplo de la mano es un ejemplo muy curioso en el que, porque sin manos no podemos crear. Hay una conexión entre el cerebro y la mano impresionante, ¿no? Sí, porque Miguel Ángel podía haber, como otros artistas, pintado el soplo del aliento de Dios en la nariz. Efectivamente. Pero ese toque de la mano, yo recuerdo cuando lo estudiamos en Historia del Arte, la mano de Dios que tiene vida, que tiene energía, y la mano del hombre que está como semi inclinada, como sin vida, como semi inerte, y que le falta el toque divino, le falta ser vivificada. Es algo que bueno, indudablemente ahí también está la inspiración de Dios en la Capilla Sixtina. Totalmente, es una obra impresionante, además creada con una técnica en la que no podía equivocarse, tenía que hacerlo en el fresco. Es una técnica donde no es como el óleo, donde puedes poner capa sobre capa, sino que tuvo que hacerlo todo con una precisión, vamos, un trabajo
increíble, único. De chinos, pero fue un italiano. Sí, efectivamente, fue un italiano. Y no creo que un ordenador hiciera eso, desde luego que no. Sí, la inspiración. Pues se nos ha ido el tiempo. Javier, gracias por estar de nuevo aquí en Mentes Inquietas. Hemos hablado un poquito, no sé si hemos dejado más inquietudes que respuestas, hablando de la evolución. Y ¿dónde te posicionas tú, querido oyente, querido amigo, querida amiga, en cuál de estas 5 teorías o vertientes de la creación, en el diseño inteligente, en el evolucionismo teísta, o todo lo contrario, eres ateo y dices, no, yo soy neodarwinista? ¿Dónde estás tú? Pero no ver a Dios en todo, como decía Einstein, no ver a Dios en todo es andar un poco ciegos, porque se ve su milagro, se ve su mano, ya sea que está detrás de un Big Bang, está detrás de esas leyes para la adaptación o la selección natural, o que simplemente nos formó del barro, como dice allí, formó el cuerpo del hombre. Es que somos un milagro de Dios. Totalmente, un milagro que no... Y que yo creo que lo que tenemos que hacer es dar gracias a Dios, dar gracias porque el tiempo que tenemos en nuestra vida está también para aprender, pero sobre todo está para seguir el camino de Dios, el camino del amor. Así es. En definitiva, el conocimiento permanece, pero el amor edifica. Efectivamente. El amor hacia ese Dios que lo ha hecho todo con tanto cariño, con tanto arte y con tanto amor. Muchas gracias a Pepi, muchas gracias a David de nuevo. Y nos vemos y nos oímos la semana que viene aquí en Mentes Inquietas. Que, oye, ¿hay algún tema en tu corazón, algo que te gustaría así en principio abordar? Bueno, pues son muchos los temas. Podríamos, por ejemplo, hablar del sentido de los números, hablar un poquito de números. Un matemático hablando de números, sí. Qué cosa tan rara. Claro, me lo llevo a mi terreno, ¿no? Bueno, pues hasta la semana que viene, un abrazo muy fuerte. Hasta luego.